muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy seguimos con nuestros especiales, los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. El tema de hoy es bien interesante, puesto que siembra las bases de lo que ha sido la coexistencia de los humanos en el planeta, la lucha por la supervivencia, pero también, paralelamente, para algunos pocos, la acumulación de la riqueza, lo que ha generado la inequidad. Estamos hoy en el tercer programa y espero que lo disfrutemos y le saquemos el jugo suficiente, porque este es uno de los mojones importantes para poder contextualizar los conflictos del siglo XX. Muy bien. A manera de proemio o de introducción, la concentración de riqueza como manifestación de la desigualdad entre los hombres, lo que muestra es que el origen de dicha desigualdad es a causa de la constitución de la ley del derecho de propiedad, produciendo en los hombres el deseo creciente de la posesión de bienes materiales. Pilas, este pensamiento no es sino de Juan Jacobo Rousseau, un pensador importante que aportó antes de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa y posterior a la Revolución Francesa. Hablaremos de la historia de la desigualdad, de los tipos de desigualdades, de la económica, de la tecnológica, de la desigualdad en el desarrollo y de los modelos de sociedades de equidad hacia el futuro. Los orígenes de la desigualdad humana tienen su nacimiento desde los albores de la civilización. La historia de la organización social y de la consecuente inequidad nos asocia a las sociedades más antiguas, la prehistoria, Egipto, Grecia y Roma, del medioevo hasta el siglo XVIII, desde la Revolución Francesa hasta el siglo XX y de la organización social en América desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. En las sociedades primitivas eran la fuerza y la experiencia quienes generaban el liderazgo. Y recuerden, por ejemplo, el respeto que se tenía por los ancianos, ya que ellos eran los archivos vivientes y la acumulación de conocimiento. En el antiguo Egipto, la inequidad estaba alrededor de una organización social teocrática. Entonces había esclavos, agricultores, artesanos, mercaderes, escribas, soldados, oficiales de gobierno y arriba en la cúpula, el faraón. Pero aquí es donde empieza a aparecer un común denominador. Las fases superiores, los niveles superiores, tenían privilegios a costa de quienes estaban en la base de las pirámides. Ya en Atenas y sus clases sociales se hablaba de clases libres, pero se hablaba también de clases no libres. Las clases libres tenía que ver con quienes eran ciudadanos, como los militares, los políticos, los que aplicaban justicia y la sociedad, y los no ciudadanos, que eran los metecos, que eran los extranjeros, los clerurcos, que eran los miembros de la guarnición, y había una clase no libre, que eran los esclavos. Algún día le preguntaban a Platón con sorna, pero Platón, ¿por qué si aquí se defiende tanto la democracia en Atenas, aquí hay esclavos? Y la respuesta de Platón era, es que la democracia no es para los esclavos. Pilas, eso lo decía nuestro amigo Platón. Roma repite el esquema griego, esclavista y excluyente, y aparecen los esclavos, los plebeyos, los clientes y los patricios. Los plebeyos son comerciantes y artesanos, pequeños propietarios, agricultores que podían descender de la pirámide y transformarse en esclavos porque tenían deudas que no podían pagar. Los patricios eran los que poseían tierras, ganado, esclavos, clientes, culto familiar, además de organizaciones. Son los ediles, los cuestores, los pretores y los cónsules. La organización social de la Edad Media hasta el siglo XVIII, o sea, esto es un periodo de tiempo enorme, habla del monarca absoluto, del alto clero y de la nobleza de la corte, de la nobleza y son los privilegiados, de la burguesía y el bajo clero, de las clases populares urbanas y de los campesinos. Llegamos a la organización social del antiguo régimen. Este es el estado de cosas previo a la Revolución Francesa. Una sociedad estamental con unos privilegiados que eran la minoría, la nobleza y el clero, que configuraban en su nomenclatura el primer y segundo estado,
y los no privilegiados, que eran el tercer estado, que eran la burguesía, los artesanos, los campesinos y los grupos marginales, constituían más o menos el 95% de la población y eran los gestores de la revolución. Las clases medias usualmente han sido las que están por estar en la mitad de las presiones, aquellas que han reaccionado ante las circunstancias diversas en diversos momentos de la historia. La sociedad francesa antes de la revolución pues hablaba del tercer estado, del segundo estado que era el clero, del primero que eran los nobles y del rey, que en teoría en su momento era delegado de Dios con poder absoluto y fuera de eso hereditario. Pilas, desde el Renacimiento hubo una serie de situaciones, actores, propuestas que dieron origen a un montón de líneas de pensamiento que finalmente se juntaron alrededor de lo que era la ilustración, lo que llevó a la concepción de la enciclopedia, que fue simplemente la recopilación de conocimientos para plasmarlos en un libro y mostrar que eso estaba al acceso de todos, siempre y cuando supieran leer y que no estaba restringido a las clases poderosas. Entonces se habla en 1751 o en 1688 de la Revolución Gloriosa, de 1689 a 1755 la aparición de Montesquieu, Voltaire, Franklin, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, Emmanuel Kant, Thomas Jefferson. Aparece la enciclopedia, se da la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Un hilo conductor, la ilustración, la reacción a ese monopolio absoluto y esa autoridad absoluta que radicaba o estaba radicada en el monarca. Aparece Rousseau con su contrato social. El contrato social de la Ilustración habla de la razón, la igualdad y la libertad. Fíjense qué conceptos. Para vivir en sociedad, decía Rousseau, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado natural. Siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los hombres pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Para poder ejercer la libertad hay que renunciar a un poco de libertad. Y hay un árbitro que es el Estado. Ahora, el Estado lo tiene que hacer bien porque si no es susceptible de cambio. Ese cambio, por ejemplo, en esa época se da alrededor de la Revolución Francesa, donde la unidad, la indivisibilidad de la República, la libertad, la igualdad y la fraternidad o la muerte son los principios que guían a ese hito histórico que en su momento tendrá una reflexión particular. Entre los Estados Unidos independientes y lo que está sucediendo en Europa hay muchas afinidades, pero por ejemplo, aparte de la Constitución norteamericana dice, comillas, proclamamos que todos los hombres nacen iguales y poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados, que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo. En Hispanoamérica, en ese momento, entre 1770 y punto, después de la Revolución Americana y la Constitución de Independencia como Estado y la independencia de los países suramericanos, pues hay una estructura nueva que es muy semejante a las anteriores. En la base están los negros y los mulatos, los indios, los criollos mestizos, los españoles y desde lejos la corona española. Lo que se tiene y los que tienen y los que no tienen, que es el caldo de conflicto social y político. Hay una clase superior, una clase alta inferior, clase media empobrecida y clase baja, que son los muchos, pero los otros son los que definitivamente están en la olla. Algunos pensadores han hablado de la igualdad. Por ejemplo, Honorato de Balzac dice, la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás convertirla en hecho. O sea, es un ideal. Tengo un sueño, un solo sueño, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Y dice Lincoln, todos los hombres nacen iguales, pero es la única y última vez que lo son. Ave María. Y Simón Bolívar dice que la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Desigualdad implica no tener las mismas posibilidades de acceso a lo económico, tecnológico, igualdad de género, lo jurídico, lo étnico, lo religioso y lo económico. La desigualdad económica en el mundo de hoy, ¿qué nos muestra? Un montón de realidades que no son nuevas.
¿cuál será la principal causa de la concentración de riqueza en la historia de la humanidad? Esto es un pensamiento de Aristóteles. La ambición de los hombres es insaciable. La naturaleza de la ambición no conoce límites y la mayoría de los humanos solo vive con el afán de satisfacerla. Hay gente así. La acumulación de la riqueza personal es vieja. Estas son las mayores riquezas de los últimos 2100 años según los datos históricos que se tienen. El cónsul romano Marcos Crasos, el normando Alain de Roux, Cosme de Medici, la familia Rothschild, la familia Romanov, Rockefeller, Carnegie, Henry Ford, Vanderbilt, Astor. Un montón de gente que en diferentes momentos del tiempo han acumulado mucha riqueza. Hoy, ¿cuáles son las personas más ricas del mundo según Forbes? Pero aparecen Arnaud, Bezos, Moss, Zuckerberg, Ellison y Buffett y otros, porque todo eso depende, primero, de la información que le tenga disponible, que esa información sea completa y veraz y que a la gente le interese o no ser visible. ¿Cuál es el tamaño de los países según su Producto Interno Bruto? Lo que se ve es una asimetría enorme entre un norte, un hemisferio norte, que sigue concentrando la riqueza y es el más rico, y un sur pobre. Cada vez el PIB mundial se concentra más y ahí vemos cómo a partir de una línea de base se sostiene como un Estados Unidos, un China, un Japón, un Inglaterra, un Francia, Inglaterra, Alemania, son los que concentran la riqueza. Estos son los 10 países, los 10 principales países por PIB per cápita. Esto asocia la generación de riqueza y la base demográfica sobre la cual, comillas, se distribuye. Estos son los países con el Producto Interno Bruto per cápita más alto durante el año 2023 y entonces hay una concentración de los mismos. Esto es enfocado en Latinoamérica, Suramérica. Países por nivel de ingresos en el 2023, ingresos altos, medios, bajos y bajos. Esta es una forma de representar la desigualdad económica mundial entre países, la riqueza y la distribución de la riqueza. Aquí aparecen los países menos desiguales cuando se habla del coeficiente Gini y los países más desiguales cuando el coeficiente Gini es bajo. En el per cápita la medición es aún más hipertrófica. ¿Por qué? Porque es que en el norte no es donde está la mayor cantidad de gente, es en el sur. Pero es entonces en el norte donde hay más riqueza, donde hay menos gente para distribuir, entonces les toca más y entonces la cosa se complica mucho. La generación territorial del PIB por kilómetro cuadrado no es homogénea entre países. Hay países con poca extensión y muy ricos, otros con larguísima extensión, gran extensión y son pobres. Hay inequidad en América, ya cada quien se focaliza en el escenario que le conviene y que le interesa, y entonces, según los analistas internacionales, hay modificaciones anuales en ese PIB. La distribución de riqueza en el mundo también se puede ver como un elemento importante, y ese elemento importante muestra que hay concentraciones y que de alguna manera pocas personas tienen la mayor cantidad de la riqueza. Entre el 2030 y 2050 pareciera ser que se estabiliza el crecimiento de China y más o menos también se estabiliza el decrecimiento norteamericano y empieza a haber una rivalidad mucho más pareja en términos comerciales y económicos. Los ingresos anuales que se necesitan para ser parte del 1% de la población más rica. Esto es, por ejemplo, si usted quiere que un país como Colombia con 97.500 se aproxime de PIB per cápita anual, se aproxime a Estados Unidos que tiene 336, pues entonces le faltan como 200 y punta mil, ¿cierto? Ese es el gran esfuerzo para lograr equidad a nivel mundial. Hasta en la deuda hay concentración, hombre, esto es una cosa muy especial. Los países más ricos son los más endeudados. Ave María, entonces uno dirá uno que es una pirámide o uno dirá que es un globo que puede llegar a explotar. Es uno de los riesgos dentro del crecimiento económico. En América Latina la riqueza se distribuye según el Banco Mundial de esta manera. En Colombia, por ejemplo, es claro que Bogotá, Antioquia y Valle concentran casi la mitad de la riqueza y el resto la otra mitad. Las personas más ricas de Colombia en el 2024, también con los datos disponibles, son David Vélez, Gilinski, Luis Carlos Sarmiento y la señora Beatriz Dávila de Santo Domingo. Ahora, hoy por hoy, la gran coyuntura es la desigualdad tecnológica en el mundo de hoy. Y entonces se habla que el poder del conocimiento, como la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy, son los que no solamente condicionan el presente, sino que van a condicionar el futuro. El desarrollo es multidimensional interactuante. Se habla del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo tecnológico. Cada uno empuja al otro.
Los 2/3 del mundo ya están en línea. Cuando hablamos en línea, hablamos de plataformas tecnológicas que permiten que al momento del registro se procese y se tenga disponible la información para la distribución. Aquí aparecen las regiones del mundo con su penetración en Internet. Coincidencialmente, mientras más rico, más poderoso el país, más penetración en Internet hay. Estas son las plataformas sociales usadas con el acceso digital en los principales países del mundo. Estos son los países con mayor y menor inclusión digital. Aquí aparece el porcentaje del PIB dedicado a investigación y desarrollo por región. Esto pues es una verdad de perogrullo. Si usted invierte, obtiene desarrollo. Si usted no invierte, no obtiene desarrollo. Y lo que está es sentenciando su dependencia. Estos son los países líderes en el mundo a nivel de investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto. La inversión en investigación tecnológica a nivel mundial. En su momento, el señor Negroponte del MIT era el promotor de tener infraestructuras básicas de muy bajo costo para poder popularizarlas. Entonces él hablaba de superar la brecha sur-norte en el mundo digital con computadores baratos. Y computadores y tablets son herramientas que hoy se utilizan. Hoy está dividido el mundo digital a través de infográficos que nos muestran según la cantidad de población, cuál de esa población tiene acceso o no a herramientas digitales. Esta es la distribución por región de los usuarios de Internet en el mundo, los países de mayor penetración en Internet, las tecnologías de vanguardia en países de América Latina. Esta es, para el caso colombiano, la concentración de los hogares que poseen conexión a Internet. Nuestra topografía todavía no ha permitido que llegue el Internet a todas partes, así como lamentablemente los escándalos por corrupción. Estos son indicadores que nos muestran, indicadores de tendencia y uso de TIC en hogares por departamentos. Aquí se habla, según el DANE, del porcentaje de hogares con servicio de Internet en Colombia, según el estrato de la factura de energía. Ahora bien, ¿qué hitos muestra la historia humana en la búsqueda de la equidad social? Pues ha habido luchas, entonces aquí aparece Moisés y Cristo y Gandhi y Luther King y aparece Espartaco y aparece Robespierre y aparecerá Lenin y aparecerá Mao y otros. Este es un collage básico. Pero también entonces hay revoluciones y se habla de cambios por lo pacífico o cambios de manera violenta. Hoy en América Latina y en Sudamérica hay una tendencia a girar hacia la izquierda como una reacción a los procesos de globalización a nivel mundial que ayudaron a concentrar la riqueza. Esto finalmente debe ser mirado con mucha objetividad porque es parte de los ciclos históricos normales en el planeta. Esto es como un péndulo, va de un lado para otro, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, con mayor o menor velocidad. Así ha quedado el panorama político de Latinoamérica según las últimas elecciones. Se sugiere para algunos casos que miremos otras formas de enfrentar la pobreza y se ponen como ejemplos propuestas de la Iglesia Católica que son respetables alrededor de varias de sus encíclicas, donde el Rerum Novarum, Pacem Deus Minus, Deus Caritas y otras han sido importantes y mojones de reflexión serios. ¿Cuáles han sido los catalizadores de las futuras revoluciones sociales que vayan a ser violentas o pacíficos? Pilas, la actual pobreza e inequidad creciente en el mundo, eso puede desatar cosas malucas. La falta de una propuesta redentora por parte del capitalismo, ese relato se está agotando. El factor tecnológico que si no sirve para buscar la equidad a nivel global, pues lo que va a permitir es la mayor concentración de riqueza y la crisis ambiental global que nos va a pegar a todos. Esta desigualdad mundial se exacerbó, se concentró, se volvió mucho más brusca en la época de la globalización. Y en esa época de la globalización, uno de los síntomas fue desempleo galopante. Alguien dirá, porque la tecnificación, los robots, la inteligencia artificial. Otros dirán simplemente que es que el sistema económico lo que busca es la concentración de riqueza en unos pocos y los demás que se defienden. La población, mientras tanto, está creciendo exponencialmente en el mundo, aunque hay datos demográficos que dicen que en algunos lugares la pirámide demográfica se está invirtiendo. Pilas. De todas maneras, hoy somos 8.000 millones de habitantes y somos muchos. Ave María. En el grado de desarrollo también se puede ver la desigualdad. Abraham Maslow, un gran pensador del mundo organizacional y social, decía que hay unas necesidades humanas y sociales que deben ser satisfechas.
las fisiológicas, lo de seguridad, la social, la estima y autoestima y la autorrealización. Y es alrededor de esos grandes elementos, de esos grandes conceptos, que se puede o no mirar el nivel de satisfacción y, por qué no, de felicidad que alcanza el humano. Las mediciones modernas de la inequidad tienen metodologías como la curva de Lorenz, el coeficiente Gini y el índice de desarrollo humano, INBI. Esta es la curva de Lorenz, que nos muestra cómo en algunos procesos y en algunos países hay mayor igualdad que en otros. Este es el índice Gini en el 2021, donde se ve cómo los países ricos pues, son los que mejor resultados tienen, obviamente, coeficiente Gini. Ahora, en futuro, la utopía es conseguir la equidad. ¿Será que la equidad es pues definitivamente irrealizable? Pues en Colombia la relación entre un salario de ejecutivo y el mínimo legal es de 100 a 1 o de 200 a 1. Eso de entrada muestra mucha distancia y una brecha muy grande. Esta es la desigualdad entre las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Una gran concentración entre las ciudades ubicadas entre la cordillera oriental y occidental, o sea, en la Colombia centro, y en la periferia, en lo que llamábamos llanos orientales, territorios nacionales, Orinoquía y Amazonía, pues falta de población, pero también falta de oportunidades para la generación de riqueza. La economía colombiana generalmente no incluye a los pobres. La incidencia de la pobreza monetaria en Colombia es evidente en las ciudades. Es claro que los gastos del gobierno en términos de inversión ayudan a detonar procesos para mejorar las condiciones de vida. No se debe confundir inversiones de gobierno con subsidios de gobierno. Las inversiones en teoría deben ser capaces de ir generando su propia dinámica. El subsidio se agota al momento que se entrega. El gasto público, entonces hay que revisarlo, promoverlo, cuidarlo y sobre todo evitar que la corrupción haga mal uso de ellos. Este es el PIB departamental de Colombia al 2020. Aquí está la concentración de riqueza en Colombia. Esta es una realidad muy compleja. Hemos hecho grandes mejoras. Tenemos 50 millones de habitantes en número de redondos, pero todavía tenemos 20 millones de habitantes en pobreza. No en miseria, en pobreza. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Esta es la pobreza monetaria en departamentos que veíamos ahora. La pobreza en Colombia, que ha venido creciendo por encima de la media de América Latina. Colombia tiene la tercera parte de desigualdad la tercera peor desigualdad entre 129 países. Aquí se habla de la Suiza paisa, por ejemplo. Esta es una foto de Medellín, por allá, la comuna nororiental y la Milla de Oro. Pero también aparecen resultados y estadísticas donde dicen que el PIB, la esperanza de vida, la escolaridad y la distribución de agua potable en algunos casos ha mejorado. El índice de desarrollo humano en América Latina, que es uno de los indicadores que maneja el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos muestra igualdades y desigualdades. Esta es coexistencia pacífica. Esta es una foto complicada donde se ve en Brasil, en Río de Janeiro, un barrio de primer nivel económico y tiene como límite una favela. Entonces hay una situación complicada ahí. El concepto moderno de desarrollo como requisito para sociedades incluyentes debe decir que hay inclusión y equidad, debe haber un desarrollo que sea sostenible y debe haber una dimensión ambiental que nos proteja a todos. El triángulo de Peter Nijamp nos habla que hay que tener crecimiento económico, equidad y desarrollo sustentable para garantizar sustentabilidad. Y la conclusión final es que existe finalmente un modelo de sociedad con equidad de cara al futuro. Pues hay intenciones, hay ganas, hay teorías, está lo axiológico, pero en eso axiológico, pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Mientras más igualitarios los países, mejor calidad de vida de la población. Esto es la forma como nos estamos distribuyendo los humanos en el mundo, esos 8.000 millones. Y en términos demográficos, una invitación a seguirle la pista a esta variable que junto con la variable ambiental pueden ser los detonantes de muchas cosas, buenas, regulares y malas hacia futuro. Según John Rawls, hay un pensamiento de la equidad. Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que resulten en el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Mientras la justicia tradicional es ciega, la justicia social debe quitarse la venda para poder ver la realidad y recompensar las desigualdades que en ella se producen. Decía para el caso colombiano un señor muy importante, Fabio Echeverri Correa, mientras a los empresarios les va bien, al país social le va mal. Y decía Lucio Séneca, ningún viento es favorable para el navegante que no sabe a qué puerto se dirige.
Hay que tener objetivos, hay que tener claros los horizontes y marcos de actuación y de desenvolvimiento nítidos y respetados como los marcos legales y constitucionales. Esto es lo que quería compartirles en el día de hoy. Si hay inequidad, se están incubando conflictos. Y esos conflictos a través de la historia, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo, se resuelven por las buenas o por las malas. Y por las buenas es la diplomacia, las negociaciones. Y por las malas son conflictos de diferentes tipos de identidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.